Los invito a que abran sus Biblias ahí en la epístola de Romanos, capítulo 7. Vamos a leer desde el capítulo 14 al 20, por favor. Y el tema se llama Vendidos al pecado. Vendidos al pecado. Dice la palabra de Dios: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, por traernos de vuelta a casa, Señor. Tú conoces nuestra condición, Padre. Tú conoces, Señor, que nos falta mucho para llegar a la estatura de ese varón perfecto que es tu Hijo, Señor. Y por eso estamos aquí, Padre. Queremos ser moldeados por medio de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que hables a tu iglesia, que hables a mi corazón, Señor, que nos moldees conforme a tu imagen, Señor, y que seas tú glorificado, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. En estos capítulos, el apóstol Pablo nos habla de un conflicto entre el creyente y el pecado que hay en él. La Biblia enseña que cuando nosotros creemos o hemos llegado a creer en Jesucristo, todos nuestros pecados son perdonados, todos. Sin embargo, una vez que recibimos a Cristo, no perdemos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que vamos a seguir todavía en esta naturaleza pecaminosa y la tendremos, según dice la Biblia, hasta la redención de nuestros cuerpos o hasta que Cristo venga. Es por esta razón que el cristiano a veces se halla luchando entre dos naturalezas, entre la carne y el espíritu que se oponen entre sí. Si es que ese creyente tiene el Espíritu de Dios. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, si esto es cierto, que en Cristo somos una nueva creación, entonces, ¿por qué sigo luchando con el pecado? ¿Por qué sigues luchando con el pecado? ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigo pecando si soy una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Por qué sigo cometiendo los mismos pecados y regresando a mi propio vómito? ¿Por qué sigo haciendo lo contrario a lo que Dios me dice? ¿Por qué aborrezco el mal y sin embargo sigo siendo atraído hacia él? ¿Y por qué deseo hacer el bien, pero a veces fallo en hacerlo? Pues no se supone que debería estar libre de todas estas tentaciones que solían gobernar mi vida una vez que acepté al Señor. ¿Qué dice Pablo? En Romanos 7:14, dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo dice que la ley es espiritual y por el contrario, él dice que es carnal, vendido al pecado. Pero ojo aquí, Pablo no está afirmando de sí mismo
Él no está afirmando de sí mismo como si se tratase de un inconverso que vive en la carne, ¿eh? Claro que no. ¿O acaso era Pablo carnal cuando estaba escribiendo estas cosas? ¿Acaso Pablo vivía en el pecado cuando escribió esta carta? ¿Acaso Pablo solo tenía una naturaleza vieja de Adán cuando estaba escribiendo esta epístola? No, ¿verdad? Claro que no. Pablo, como cualquier otro cristiano nacido de nuevo, tenía a Cristo morando en él. Tenía a Cristo. Pablo, como cualquier otro cristiano nacido de nuevo, tenía a Cristo morando en su corazón. Pablo, cuando escribió esta carta, ya era nacido de nuevo, ya era salvo. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo cuando se describe a sí mismo como vendido al pecado? Aquí Pablo habla de su propia experiencia como cualquier otro cristiano que desea hacer lo correcto, pero se da cuenta de algo, Pablo, de que su carne desea hacer siempre lo contrario, de que nuestra carne desea hacer siempre lo contrario. Aquí el apóstol Pablo descubre que en su interior hay una ley que se revela continuamente contra el bien que él quiere hacer. Hay algo que se opone. Dice Romanos 7:15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, ¿sabe usted lo que este versículo nos está diciendo? De que hay una batalla aquí. Hay una batalla dentro de nosotros, entre la carne y el espíritu. Una batalla interior entre hacer el bien y entre hacer lo malo, entre hacer lo santo y lo pecaminoso. Y es que deseamos hacer el bien, pero a veces fallamos en hacerlo. Aborrecemos el mal y sin embargo estamos atraídos a él y caemos y fallamos. Resulta que le gritamos a la persona que no le queremos gritar, despreciamos a las personas que nos tratan bien, tratamos mal a las personas que nos aman. Sabemos que algunas cosas nos hacen daño y las seguimos haciendo. Pero ¿por qué hacemos el mal que no queremos hacer? ¿Y por qué no hacemos el bien que queremos hacer? Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres hacer. Pablo presenta aquí una lucha entre el espíritu y la carne, un conflicto entre dos deseos opuestos entre sí, donde el espíritu y la carne tienen deseos diferentes. Y esto es lo que ocasiona el conflicto dentro de nosotros, entre la carne y el espíritu, que se disputan cuál de los dos controlará la vida del creyente. La carne y el espíritu están batallando dentro del cristiano. ¿Cuál controlará la vida del creyente? ¿Cuál de los dos? La Biblia enseña que hay dos maneras de vivir la vida. Una es vivir en la carne y otra es vivir en el espíritu. Vivir en la carne quiere decir vivir en la propia naturaleza pecaminosa del hombre.
en la propia naturaleza pecaminosa del hombre. Y los que viven de esta manera, básicamente son las personas que permiten que sus vidas sean dirigidas por su propia carne, por su propia naturaleza pecaminosa. Y en cambio, vivir en el Espíritu es una vida que es agradable a Dios. Es vivir una vida transparente, una vida de comunión con el Espíritu Santo y obediencia a Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Fíjese que estos dos deseos opuestos en la Biblia son ilustrados en diferentes maneras. En la Biblia ilustra estos dos deseos en diferentes maneras. Por ejemplo, la oveja es un animal limpio que trata de evitar el lodo, mas mientras el cerdo lo busca. Ahora, en el tiempo del diluvio, cuando cesó la lluvia y el arca reposó sobre los montes, Noé envió un cuervo que nunca regresó. Sabemos que el cuervo es un animal que se alimenta de carroña, así que encontró mucha comida, ¿verdad? En cambio, cuando envió la paloma, un animal limpio, ésta regresó. A lo que voy es que nuestra vieja naturaleza es como el cerdo y el cuervo que siempre buscan lo sucio, mas nuestra nueva naturaleza es como la oveja y la paloma que desean lo limpio, lo santo. Y por esta razón hay una lucha que continúa dentro del creyente. Hay un tremendo conflicto entre el nuevo y el viejo hombre en el creyente. Muchas veces actuamos en contra de nuestra voluntad. Hacemos justo lo que no queremos hacer. Fíjese que cuando recibimos a Cristo, Dios perdona totalmente, nos perdona todos nuestros pecados, pero no nos quita nuestra naturaleza vieja. Claro que no. Aún hasta los justos del Antiguo Testamento tenían esta naturaleza malvada. Hasta los grandes siervos del Señor tenían esta naturaleza. Dice Job, dijo en Job 44, dice, he aquí que yo soy vil, he aquí que yo soy vil. ¿Y qué tal el siervo David? David dijo en Salmos 51:5, dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David confesaba que había pecado en su corazón. Y le pedía a Dios que creara en él un corazón limpio y que renovara un espíritu recto dentro de él. Como dice Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y qué tal el profeta Isaías? El profeta Isaías. Isaías se consideraba que era un hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tenía labios inmundos también. Pero más específicamente, el apóstol Pablo lo deja bien claro. Él se fue al grano. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, ¿quién me librará? Observe que ya no es un asunto personal, Ya no es un asunto personal. Él no dice, ¿cómo me libraré? Sino, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Usted sabe que un verdadero creyente se autocalificará como miserable porque se da cuenta que en sus propias fuerzas ha fracasado y ahora busca la fuerza de otro para ser libertado, para ser rescatado,
de este cuerpo de muerte en la cual está sujeto al pecado. Pablo clamaba en su desesperación de querer ser librado de este cuerpo de muerte. Sabía que en su carne no moraba el bien. Sabía que no podía confiar en sí mismo. ¿Quién me librará? Igual nosotros, hermanos, no confiemos en nuestros corazones. No confíes en tu corazón. Nuestro corazón sigue siendo tan malo que lo único que sus acciones producen son cosas viles. Es como un león. Un león, aunque juegue como cachorro, no se puede confiar en él. O como un volcán. Un volcán cuando dormita sigue siendo volcán. No se puede confiar en él. Pues así es nuestro corazón de malvado. No debemos confiar en nuestro corazón en ningún momento. E incluso cuando dice cosas hermosas, debemos llamarlo mentiroso. Debemos recordar que su naturaleza es continuamente mala. Esa es la condición del hombre. Y más si no ha sido regenerado. Fíjese que a veces suele suceder que entre los hijos de Dios existe una tendencia de culpar al maligno y sus ataques por todas las cosas que le pasan al cristiano. Y es cierto que Satanás anda hoy como león rugiente buscando a quien devorar, pero hemos de recordar algo que ya sabemos, que el maligno está vencido. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Así que hoy nuestra principal lucha no es contra Satanás. Es contra nosotros mismos, con nuestra naturaleza adánica, la cual arrastramos día a día. Esa es nuestra lucha, a la cual debemos negarnos constantemente. Alguien dijo una vez: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Y así es nuestra lucha, hermanos. Tenemos que matar esa carne, ese cuerpo de muerte, esa naturaleza pecaminosa. Este es el peligro que estamos expuestos, debido a que el pecado habita en nosotros, porque está en nosotros. Y por lo tanto tiene un gran poder sobre nosotros. Ahora, si un buen capitán controla y vigila la ciudad, siempre la protegerá de los ataques de los enemigos de afuera, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hubiera un traidor dentro de sus puertas? Tendría que duplicar y aumentar su guardia, ¿que no? Porque no solo tiene que vigilar de los enemigos de afuera, ahora de los enemigos que están adentro. Por lo tanto, aunque nosotros siempre hemos de estar en alertas a las acechanzas del diablo, mis hermanos, nuestra principal lucha hoy en día no es contra Satanás, es contra nosotros mismos, con su propio cuerpo carnal, con nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Esa es nuestra verdadera lucha todos los días. Mira a su alrededor, la iglesia estuviera llena, pero ¿dónde están? ¿Por qué? ¿Quién ganó la batalla hoy? La carne, no el diablo, porque son creyentes ya, sino su carnalidad venció hoy en este día, hermanos. Por eso es urgente que nos despojemos del viejo hombre.
Colosenses 3, 7 al 10 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Usted sabe por qué nos cuesta tanto trabajo dejar el mundo y las prácticas del mundo? Porque amamos más el pecado y lo que el mundo ofrece. Por eso nos cuesta dejar el mundo. Ya tenemos la idea de que fuera de la iglesia está la buena vida. Y copiamos los hábitos del mundo. Nos reímos de las cosas que el mundo ofrece en la televisión, en las redes sociales. Nos vestimos como el mundo. Escuchamos la música que el mundo escucha. Y cuando miramos las cosas espirituales, nos parecen tan aburridas. ¿Y por qué? Porque estamos tan llenos del mundo. Por eso, en el Antiguo Testamento, Israel tenía un problema de idolatría. Y nosotros tenemos el mismo problema. Alguien muy sabio dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y es cierto. Hoy en día cambiamos a Dios por 1,000,000 de cosas. Por 1,000,000 de cosas. Muchas personas adoran el dinero. Por eso trabajan y se afanan por conseguirlo tanto, aun cuando eso les impide congregarse. Muchas personas adoran el entretenimiento, salir con los amigos, ver películas o las series de Netflix. Siempre están buscando algo divertido que hacer, porque ese es su ídolo. Y cuando vienen a la iglesia a cantar y a escuchar la predicación, eso es súper aburrido para ellos. Porque ya están acostumbrados al mundo, a la carne. No buscan las cosas espirituales, porque son carnales, no espirituales. Hermanos, hay 2 tipos de cristianos y debes elegir cuál serás. ¿Serás un cristiano carnal o un cristiano espiritual? Un cristiano carnal es el que le da rienda suelta a su vieja naturaleza, que se preocupa más en agradar a las personas antes que a Dios. Son personas que se preocupan más por lo que piensa la gente antes que obedecer a Dios. También se les conoce como inmaduros, a esas personas carnales. Lo manejan todo desde sus emociones, haciendo y hablando de acuerdo a cómo se sienten. Estas personas usualmente están siempre en conflicto, descontentos, desanimados, son fáciles de ofenderse y están sin paz. Dicen tener a Jesús en su corazón, pero no lo tienen en el trono. Mas en cambio, un cristiano espiritual es alguien que diligentemente sigue los deseos del Espíritu. Alimenta su espíritu cada día con la palabra de Dios, permitiendo a Dios dentro que obre en cada área de su vida. Su relación con Dios es el foco de sus vidas. Todos los días de la semana, no solamente durante la iglesia o una sola vez a la semana. Hermanos,
Un verdadero cristiano espiritual sabe que es un peligro confiar en la carne, o sea, en sí mismo. Por eso su confianza no está puesta en Él, sino en Jesús. Amén. Acompáñame a Romanos capítulo 7, versículo 18, por favor. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice Pablo, en mi carne no mora el bien. Y es que, como hemos visto, la carne es el agente de Satanás que usa en el corazón del hombre. La carne es como un monstruo con viciosos deseos y apetitos mortales y malos, hermanos. Para los que son de la carne, las obras de la carne son deseables, deliciosas, sabrosas, y se dedican a alimentar ese glotón, a esa carne pecaminosa. Su deleite es pura fiesta. Pero si no se arrepienten, los deleites del pecado los llevarán al infierno de fuego. Dice Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice la Biblia que son nuestros pensamientos los que rigen nuestro comportamiento. Son sus pensamientos los que rigen su comportamiento. O sea, todo lo que ponemos en nuestra mente va a determinar la forma en que gastamos nuestro tiempo, dinero, energía. Por eso dice el apóstol Pablo que una mente bajo el control del Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu. Mas una mente puesta en la carne producirá un comportamiento carnal. Hermanos, vivir en la carne será el comienzo del alejamiento en las cosas de Dios. Te alejará de las cosas de Dios. Después vendrá la frustración y luego el fracaso y la ruina que conduce a una muerte espiritual. El incrédulo que no conoce a Dios pone su mente en las cosas de la carne. Los incrédulos ponen su mente en las cosas de la carne, piensan solamente en las cosas de la carne, es decir, obedecen los impulsos de la carne y viven para agradar solamente los deseos de su naturaleza pecaminosa y corrompida. Por eso dice en Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué dice Romanos 13:14? Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál es el remedio para no andar satisfaciendo los deseos de la carne? Es necesario que seamos llenos y vestidos del Señor Jesucristo. Romanos 12:14 dice que nos vistamos del Señor Jesucristo todos los días para no proveer para los deseos de la carne. Fíjese que por lo regular, cuando uno se levanta por la mañana, se cambia, ¿verdad? Se pone una ropa limpia, con la intención de que esa ropa sea parte de nosotros durante todo el día, que vaya con nosotros a donde vayamos y que haga con nosotros lo que hagamos. Ese es el propósito de la ropa, que nos cubra y que nos haga presentables ante otras personas, ¿verdad? Pues de la misma forma, el apóstol nos está diciendo en este versículo, vestíos del Señor Jesucristo todos los días, cuando te levantes por la mañana, por las tardes, por las noches, hazle parte de tu vida todos los días, todo el tiempo, en todo lo que hagas.
que vaya contigo en todas partes donde tú vayas y que Él actúe por medio de ti en todo lo que hagas. Vístete de Cristo para que Él sea la hermosura de tu vida. Que lo externo sea iluminado por lo interno. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Romanos capítulo 7, versículos 18 al 19, por favor. Dice Pablo: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjese que una vez que somos salvos, no tardamos en descubrir que todavía pecamos. Aunque hemos sido hechos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, seguimos viviendo en un mundo caído y tenemos una esencia natural a pecar. Por eso, muchos nuevos creyentes experimentan tristeza y desánimo en el camino cristiano, y a veces hasta el deseo de no continuar más en una lucha que parece imposible, al ver que no hay mucha mejoría. Nos damos cuenta que a menudo seguimos manifestando malas actitudes que teníamos en el pasado, que nosotros creíamos que ya habíamos superado. Y aún a pesar de los años de ser cristiano, podemos tener este mismo conflicto y esta misma experiencia también. El apóstol Pablo tuvo esta misma lucha. Por eso Pablo admitió que todavía existe pecado en cada uno de nosotros, aún después de haber sido rescatados por la gracia de Dios. El apóstol Pablo notaba que su carne era débil, y esto no le gustaba porque no hacía el bien que él quería hacer. ¿Y cuántas veces no nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces hemos querido hacer las cosas bien y cuando te das cuenta has hecho todo mal, todo al revés, y le preguntas a Dios: ¿por qué lo hice? Si en mi corazón mi anhelo es hacer tu voluntad. A eso es a lo que Pablo le llama el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Tenga en mente que para el verdadero creyente que ha nacido de nuevo, cuando peca, no es el nuevo usted, sino que es su carne pecaminosa, su humanidad, esa es la que peca para el nuevo nacido de Dios. Muchas veces oramos pidiendo a Dios que nos dé dominio propio, paz, gozo, amor. Pero déjeme decirle, hermano, el que ha nacido de nuevo, el que ha creído en Jesucristo, ya tiene todas estas cosas. Pero muchas veces es nuestra carne la que actúa como una cortina que no nos deja ver todas estas cosas hermosas que Dios ha depositado en sus hijos. Hermanos, lo único que debemos hacer es quitar esa cortina, es hacer morir nuestra carne. Esa es nuestra lucha de todos los días. Esta lucha la tenemos todos los cristianos. Sin embargo, el hombre sin Cristo, el hombre que no tiene a Cristo, no sabe nada acerca de esta lucha, porque no tiene el Espíritu Santo. Los incrédulos solamente viven para satisfacer el cuerpo. Pero los que son de Cristo, los verdaderos creyentes, se levantan por encima de la carne y en contra de los deseos de la carne, y se ocupan en la palabra de Dios, en la oración, en el servicio a Dios.
Gálatas 5, 24, 25 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, lo que debemos entender es que nuestra redención de nuestros cuerpos no se efectuará hasta que el Señor Jesús regrese y transforme estos cuerpos pecaminosos para que sean gloriosos como el suyo. Y entonces sí, allí seremos libres de la presencia del pecado para siempre. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Vamos a orar, hermanos.